Persecución. Detenidos 2 trabajadores del equipo de Juan Guaidó. Sin gasolina. Venezolanos pasan hasta 2 días en filas para poner combustible. Grafitis socialistas. Como en la época nazi, marcan las casas de opositores para mandar a atacarlas por los colectivos. Les contamos. ¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? Sean todos bienvenidos a esta ronda informativa. Les saluda a esta hora Carla Salcedo Flores. Comenzamos con información política. Tiene que ver con algunas detenciones que se han llevado a cabo en las últimas horas en Caracas, Venezuela, relacionada con el entorno del presidente interino Juan Guaidó. Amén de que sigue detenido, sigue privado de libertad el colega Darwinson Rojas. A esta hora vamos a hacer un contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Mildred Manrique, para que nos amplíe esta información relacionada. Se trata de una nueva ola de persecuciones. Mildred, cuéntanos. Sí, Carla, gracias por este contacto que establecemos desde la ciudad de Caracas. Juan Guaidó decretó el sábado en la noche medidas de emergencia que deberán seguirse en el plan José María Vargas para luchar frente a la pandemia del coronavirus. El presidente encargado advirtió que Venezuela podría convertirse en la nación más afectada debido a la crisis sanitaria. Ante este panorama, Guaidó decretó los pasos a seguir en el plan José María Vargas, donde contempla la conformación de un gobierno de emergencia nacional, en el que primero se establece la entrada de insumos para repartirle a médicos, enfermeras y hospitales del país. Seguidamente de conseguir una ayuda alimentaria y la asignación directa de dinero para aquellas personas que viven del día a día y así evitar que salgan de sus casas. De esta forma se pretende dotar de recursos a las zonas más vulnerables del país. Para ello el plan contempla solicitar 1.200 millones de dólares a organismos financieros internacionales. Para así se puede evitar que hayan más muertes en el país. Por último, el plan establece la construcción de pozos de agua para los hospitales. Por otra parte, Carla, también es bueno resaltar que Juan Guaidó respondió a los señalamientos de Cliver Alcalá, quien se entregó a la justicia norteamericana, pero antes de eso lo señaló de haber firmado planes conspirativos contra Nicolás Maduro, cosa que Guaidó rechazó y aseguró que jamás ha firmado nada que tenga que ver con eso. También hay que informar sobre una ola de persecución y detenciones políticas que se han registrado en las últimas horas. El día de ayer, las Fuerzas de Acciones Especiales del régimen de Nicolás Maduro llegaron a las residencias de la urbanización La Taona, donde vive un asistente de Juan Guaidó que se llama Rafael Rico. Al no encontrarlo, se llevaron detenidos a 2 personas de su equipo. Uno es Rómulo García y el otro es Víctor Silio. Ambos pues pertenecen también a este equipo del presidente encargado Juan Guaidó. Y no obstante, el día de hoy, en horas de la mañana, se registró otra detención. Sería la pareja de Rafael Rico, que está identificada como Andrea Bianchi. Andrea Bianchi es la pareja actual de Rafael Rico, quien pues trabaja muy de cerca con Juan Guaidó, y hoy en el Twitter de la presidencia encargada informaron sobre esta detención que se habría generado en horas de la mañana, repito, y también hablan de un posible allanamiento en la zona de Antímano a familiares de este dirigente que ha acompañado a Juan Guaidó durante todo este tiempo que lleva ejerciendo la presidencia encargada de Venezuela. Esta es la información que tenemos hasta ahora desde la ciudad de Caracas, y con ella retornamos el pase a los estudios en Bogotá. Adelante, Carla. Gracias, Mildred, por tu reporte. Nos vamos a esta hora a Táchira porque se ha desatado una furia bolivariana. Se trata nada más y nada menos que como en la época nazi, las casas amanecen pintadas con algunos sellos rojos. Esto como sinónimo de el llamado que ha hecho Nicolás Maduro para que estas casas sean de alguna manera perseguidas, amedrentadas, y que grupos como los colectivos puedan atacar fácilmente estos hogares. Marine, cuéntanos esta información. Sí, gracias por el contacto, amigos de Impacto Venezuela. En efecto, varios diputados de la Asamblea Nacional y dirigentes políticos de oposición en diferentes estados fueron víctimas de ataques vandálicos en sus viviendas. Desconocidos en horas de la madrugada
rayaron las paredes de sus residencias con mensajes amenazantes firmados con la furia bolivariana. La semana pasada, Nicolás Maduro, en una de sus alocuciones, indicó que la furia bolivariana se encargaría de detectar a los supuestos mercenarios que, según él, ingresaron a Venezuela hace algunos días. Indicó también que si se le tocaba un pelo a un dirigente chavista se iba a desatar esta furia bolivariana. Las personas que han sido atacadas con estos actos vandálicos en sus viviendas indicaron que todo esto tiene un trasfondo político, evidentemente, porque se está cercenando la lucha por la democracia y se está evadiendo la situación. Es como una manera de tapar la situación que se está generando a nivel internacional con respecto a Nicolás Maduro y su entorno. Vamos a oír declaraciones de la diputada del Estado Táchira en la Asamblea Nacional, Karin Vera. Queremos denunciar ante Venezuela y la comunidad internacional este nuevo atropello del cual estamos siendo víctimas los diputados a la Asamblea Nacional y toda la dirigencia política de Venezuela, que el día de hoy amanecimos con nuestras casas nuevamente marcadas y pintadas como un acto terrorista y de nazismo implementado nuevamente por quienes hoy usurpan el poder. Nosotros queremos manifestar y ratificar nuestro compromiso en esta lucha por recobrar la libertad de Venezuela y democratizar nuevamente al país. Hoy, en estos momentos donde estamos viviendo un momento histórico trascendental, no permitiremos que dobleguen nuestro espíritu, que dobleguen nuestro compromiso y seguiremos adelante trabajando por la libertad y la democracia de Venezuela. Estas fueron las pintas que amanecieron hoy en la fachada de mi apartamento. Escuchábamos declaraciones de la diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, Karin Vera. Los diputados y dirigentes de oposición indicaron que con estas acciones no se va a detener la lucha que ellos han ejecutado desde hace años por la democracia y por restablecer las condiciones óptimas en Venezuela. Fueron diputados de los estados Táchira, Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Cojedes, entre otros estados que fueron víctimas de estos grafitis amenazantes. Vamos a oír ahora al dirigente del partido Primero Justicia en el estado Táchira, Eduardo Delgado. Hoy lamentamos esta nueva agresión por parte de los sectores que hoy usurpan el poder. Han amanecido algunas fachadas de algunas casas en el estado Táchira y en algunas otras partes del país con amenazas marcadas con mensajes de odio, pensando que con eso van a amedrentar a un pueblo que ha decidido que tiene que cambiar. Nosotros nos encontrábamos en nuestras casas cumpliendo con la cuarentena, como es lo que ha pedido la Organización Mundial de la Salud y nuestro deber con nuestra sociedad. Y desde nuestras casas incluso influyendo, ayudando a que se cumpliese en un 100% esta cuarentena ante la crisis que está viviendo Venezuela en este momento. Pero sin pensar en esto, los sectores que hoy usurpan el poder han salido a violentar, a amenazar, a amedrentar, marcando la fachada de nuestra casa. Con eso, si creen que nos vamos a arrodillar, desde el Táchira les decimos que solo nos arrodillamos ante la Virgen de la Consolación y ante el Santo Cristo de la Grita. Seguiremos trabajando con el pueblo, organizando y haciendo lo que tengamos que hacer para cambiar la realidad que vive Venezuela. Escuchábamos declaraciones de Eduardo Delgado, dirigente del partido Primero Justicia en el estado Táchira. Por su parte, Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental Fundarredes, también dirigente del Partido Social Cristiano COPEI acá en el estado Táchira, indicó que tomará acciones legales, acudirá a instancias internacionales para denunciar estas acciones de amedrentamiento. Responsabiliza a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público de lo que les pueda ocurrir a las familias de las víctimas y de lo que pueda ocurrir a los diputados y dirigentes de oposición. Es la información que manejamos desde el estado Táchira. Soy Marina Glot para Impacto Venezuela.
Gracias, Mariné, por tu reporte. Seguimos en Táchira porque precisamente a raíz de la cuarentena y todo lo que se ha desatado con la pandemia del coronavirus, en la frontera colombo-venezolana, la Guardia Nacional tiene desplegado un operativo especial para facilitar el tránsito por esta importante zona. Recordemos que los venezolanos cruzan de Venezuela precisamente a Colombia para comprar alimentos y medicinas, pero esto se está haciendo de una manera controlada. Escuchamos el siguiente informe. Amigos de Impacto Venezuela, en el estado Táchira, luego de haberse decretado la cuarentena nacional el pasado lunes, las medidas han sido más reforzadas para combatir o evitar la propagación del coronavirus. Por ejemplo, en la frontera con Colombia fueron desplegados más de 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional para el resguardo minucioso de los pasos ilegales o denominadas trochas. Asimismo, en el resto del estado está prohibido el tránsito entre municipio y municipio. Nosotros tenemos 29 municipios en esta entidad. Por otra parte, también se condicionó el tránsito de vehículos particulares a partir de las 2 de la tarde, así como la actividad comercial. Táchira comparte más de 200 kilómetros de frontera con Colombia, donde convergen un centenar de pasos ilegales o trochas. Esto dificulta el cerco epidemiológico en Venezuela frente al coronavirus, pese a las medidas restrictivas implementadas. Los primeros días de cuarentena, unas 30.000 personas cruzaron el río Táchira sin control alguno. Ante esto, las autoridades venezolanas tomaron acciones. Bienvenido a Venezuela. En primer lugar, vamos a pasar ordenadamente. Allá adentro tenemos un médico que va a chequear a los que se van a quedar en San Antonio. De resto tenemos 2 autobuses para llevarlos hasta el terminal. ¿Ok? No quiero por desespero y correr. Yo me voy con ustedes caminando, nadie me pasa y vamos hasta los autobuses. Con el pasar de los días fue bajando el flujo de personas cruzando trochas para regresar a Venezuela, pero las autoridades implementaron un plan de atención, despistaje y traslado a sus lugares de origen. Recientemente se decretó la circulación de personas en Ureña y San Antonio por días y número de cédula. En este proceso fue detectado un ciudadano colombiano procedente de Brasil que ingresó de manera ilegal a territorio nacional. El ciudadano hizo su entrada legal a Colombia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, se trasladó vía a la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Al ciudadano le prohibieron la entrada, la salida o el sello de salida a las autoridades migratorias e ingresó de manera ilegal a territorio venezolano para trasladarse vía terrestre hacia la ciudad de Caracas. Por ende, nuestras autoridades migratorias lograron hacer el chequeo y el control previo, donde se va a hacer el proceso de inadmisión hacia territorio colombiano. El cierre de la frontera con Colombia afectó a los venezolanos que hacen sus compras en territorio vecino. Pues difícil, ¿no? Difícil porque de verdad, como tenemos familia por fuera y ahí prácticamente pues de ahí está, es el sustento, pues. Entonces nos queda difícil para poder ir ahorita a trasladarnos a buscar la platica, ¿sí? Para la comidita, para las medicinas. Pero hay quienes prefieren que esté cerrada la frontera por el aumento de casos de coronavirus en norte de Santander. No fuera primero por mi salud y por la de mi familia, por mi entorno y esa cuestión. Si tuviera la frontera abierta, yo no iría por allá. Solamente no iría. Porque mejor comprar aquí que más y pedirle mucho a Dios. En condiciones normales, de 20 a 30.000 personas cruzaban a diario los puentes internacionales para trabajar en norte de Santander, para hacer compras o por tratamientos médicos. Por este particular, algunas organizaciones no gubernamentales solicitan a los gobiernos de Bogotá y Caracas que se coordine un corredor humanitario con los controles eficaces para evitar se propague el coronavirus. Cabe destacar que todas las alcaldías están abocadas al trabajo de manera conjunta con los cuerpos de resguardo, así como Protección Civil y bomberos, para la desinfección de zonas vulnerables. Recientemente se llevó esta jornada en el Puente Internacional Simón Bolívar y en los terminales de pasajeros y mercados populares. Desde el estado Táchira, Mariné Glot, somos Impacto Venezuela.
A propósito precisamente del coronavirus, de esta pandemia que ha cobrado la vida de una cantidad enorme de personas en el mundo, nos trasladamos a Caracas a esta hora porque hay una crisis con la gasolina en Venezuela. Las personas pasan largas horas haciendo fila para surtir de combustible, pero solamente aquellos que tienen de alguna manera un mecanismo de excepción, como militares, policías, también médicos y en algunos de los casos periodistas. Dejemos que sea Joan Camargo quien nos cuente qué está pasando con la gasolina en Venezuela. Joan, te escuchamos. Sí, Carla, muchas gracias por el contacto. En efecto, una situación que nos preocupa a los habitantes de Caracas en medio de esta cuarentena anunciada por el Ejecutivo Nacional es ver cómo cada vez se ponen más obstáculos para lo que es el suministro de gasolina. Si bien es cierto que la mayoría de las estaciones de servicio que están en la ciudad de Caracas ya se encuentran totalmente cerradas, en las pocas donde todavía están suministrando el combustible ya se empiezan a generar, digamos, más controles. Los militares que están en las bombas de gasolina aseguran que la gasolina solamente es para militares y para médicos. Sin embargo, hemos visto episodios donde los mismos médicos denuncian que no se les permitió abastecer sus vehículos de combustible. Además de esto, estas pocas estaciones que le estamos comentando están abarrotadas de vehículos. Hemos visto colas kilométricas en las estaciones de servicio, colas de vehículos para poder tanquear, para poder llenar de gasolina. Esto no sabemos hasta cuándo dure ni a qué se debe cada vez esta merma en el suministro de gasolina. Sin embargo, bueno, ya nosotros creemos que se debe, bueno, a que no están funcionando los envíos de gasolina a distintas zonas del país y que, bueno, si bien es cierto la mayoría de ellas se está destinando a Caracas, no sabemos hasta cuándo pueda durar esta crisis de la gasolina. También otra cosa que nos preocupa en torno a esto es que la mayoría de las gandolas que transportan la comida por distintas zonas del país también se ven afectadas por esta situación, así que también sospechamos y vemos con preocupación que quizás se vea afectado lo que es el suministro de alimentos por esta misma situación. Sin embargo, ya esperaremos cuáles serán las medidas que se tomen en los días siguientes y cuáles serán las consecuencias de esta misma situación. Nosotros desde acá seguiremos al tanto para llevarles a ustedes toda la información a través de Impacto Venezuela. De Caracas nos vamos al centro occidente del país con nuestro corresponsal Ramón Vélez. Ramón tiene información relacionada con un donativo que están haciendo para combatir el COVID-19. Queremos que nos cuentes, Ramón, ¿de qué se trata? Así es, muchísimas gracias Carla por este contacto. Nosotros estamos en el estado Lara, al occidente del país. Acá, desde esta región, te puedo informar que autoridades de la alcaldía del municipio capital del estado Lara iniciaron la entrega de alimentos, óigase bien, alimentos y también de equipos de aseo de higiene para aquellos trabajadores del sector salud que están atendiendo los centros centinelas para atender esta contingencia ante la presencia del coronavirus. Hasta el momento, el estado Lara, situado al occidente del país, es la quinta región de Venezuela con mayor número de contagios. Pero vamos a dejar que sea Luis Jonas Reyes, el alcalde de Barquisimeto, que nos dé detalles acerca de este proceso que inició en la región. Hoy estamos haciendo entrega de algunos utensilios y alimentos para algunos puestos o refugios centinelas que se han creado para la atención de personas que pudieran presentar alguna afectación y están bajo cuidado de las instancias de salud. Estamos entregando guantes, mascarillas, estamos entregando cloro, desinfectante y también alimentos. Bien, Luis Jonas Reyes, quien es el alcalde del municipio capital del estado Lara, manifestaba que está trabajando el Instituto Municipal de Desarrollo Social acá en la región en cuanto a la entrega de estas dotaciones. Están también mancomunadamente trabajando con la gobernación
del estado. Aquí en la región son varios los hospitales que han sido destinados para atender la emergencia por el coronavirus. Hasta el momento tenemos 4 casos confirmados por parte de las autoridades, más de 1.000 personas, específicamente 1.326 hasta el día viernes, se mantenían en cuarentena, 5.000 habían sido visitados. Decía Carmen Meléndez, quien es la gobernadora de la entidad, que más de 5.000 visitas han realizado los médicos a personas que han reportado a las autoridades tener síntomas de gripe. Es parte de lo que yo les puedo reportar a esta hora desde el estado Lara al occidente de Venezuela. Esto a propósito de cómo se ha transcurrido la jornada a propósito de esta pandemia, que no solo afecta a Venezuela, sino a más de 100 países en el mundo. Es la información que tengo desde Barquisimeto. Con esto retorno al contacto al estudio contigo, Carla, Impacto Venezuela. Y muy cerquita precisamente del centro occidente del país está el estado Carabobo. Vamos a hacer un contacto a esta hora con nuestro compañero Ignacio Yaguare, porque ayer domingo se suscitó un hecho importantísimo en esta región. Tiene que ver con unos aviones que estarían sobrevolando esta zona, pero se trata de, digamos, algunos rumores militares en el fuerte Paramacay, precisamente de esta región. Dejemos que sea Ignacio quien nos cuente de qué se trata, cuál es el ambiente militar que hay a esta hora. Ignacio. Amigos de Impacto Venezuela, a esta hora el contacto lo establecemos desde el estado Carabobo al centro norte de Venezuela, porque transcurridos ya 16 días del decreto de cuarentena nacional, aún no se registran casos positivos de coronavirus en este estado, pero las alarmas siguen encendidas ante lo que pudiera ser la llegada de algún caso con coronavirus al estado Carabobo. Sin embargo, hay un tema que se ha colado dentro de la opinión pública del carabobeño, dentro de esa agenda de alguna manera que preocupa al carabobeño y a los diferentes medios de comunicación que hacen vida en esta entidad, y es ese aire militar que constantemente se respira luego de lo que fue la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la posterior declaración de Nicolás Maduro y diferentes miembros de su gabinete. Y esto lo pudimos comprobar la noche de ayer, cuando a eso de las 10 de la noche, 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Venezolana sobrevolaban la ciudad de Maracay y Valencia. Ocurriendo esto, inmediatamente en las diferentes redes sociales se colmaron en opinión respecto a este tema, y aunque oficialmente no se tiene todavía una versión del por qué estas aeronaves se encontraban realizando estas operaciones, extraoficialmente se pudo conocer a través de algunos colegas periodistas que manejan la fuente militar que este hecho obedeció a una aeronave, a una avioneta, la cual no se identificó y la cual se presume llevaba en su interior droga, y este sería el motivo por el cual estos 2 aviones caza de la Fuerza Aérea Venezolana habrían salido para interceptar a esta aeronave. Sin embargo, repetimos, oficialmente aún se desconoce el porqué de la salida de ambos aviones, pero es parte de la preocupación que está latente acá en los habitantes del estado Carabobo. El tema militar, sin duda, es uno de los que más preocupa actualmente a la colectividad carabobeña, y pasa a ser de alguna manera, junto al coronavirus, los 2 temas que se discuten en las diferentes salas de prensa acá del estado Carabobo, en los diferentes grupos y redes sociales del estado, por lo cual nosotros nos mantendremos atentos a todo lo que ocurra desde el estado Carabobo en torno a este tema, y en torno también a lo que es el coronavirus, que aún, repetimos, no se registran casos positivos en esta entidad. Gracias, Ignacio, por tu reporte. Nos vamos al estado Zulia con nuestro corresponsal Edwin Prieto. Edwin, cuéntanos cuál es el ambiente que hay a esta hora y cuáles son esas restricciones que está llevando adelante la gobernación y la alcaldía para evitar no solamente que la gente salga a la calle, sino además para evitar la propagación del coronavirus en esta importante zona del país. Cuéntanos, Edwin. Amigos de Impacto Venezuela, un nuevo caso de COVID-19 en el estado Zulia ha sido confirmado por la administración de Nicolás Maduro, en la vocería de quien es ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, por un total de 4 personas contagiadas en la región zuliana, estado fronterizo con Colombia. Aunque no dieron muchos detalles, las autoridades han asegurado que arreciarán las medidas de prevención del COVID, así como también velarán
porque la cuarentena se cumpla a cabalidad en la región zuliana para evitar la propagación y el contagio de más personas con el coronavirus, asegurando además que han llegado los primeros kits de pruebas rápidas de descarte de coronavirus a las distintas instituciones clínicas u hospitalarias del estado Zulia, esto para determinar lo más rápido posible cuántas personas o si las personas están contagiadas o no con este virus. Mientras tanto, la situación se sigue complicando en la capital del estado Zulia y en otros municipios fronterizos con Colombia ante la escasez de agua potable. La hidrológica, quien no da la cara a los ciudadanos, sigue sin bombear el vital líquido a las distintas comunidades del estado Zulia. Agua que es muy indispensable en estos momentos para que los ciudadanos se laven las manos y mantengan todas las áreas de sus viviendas aseadas para evitar además el contagio del coronavirus y por supuesto mantener aseadas o limpias todas las áreas de sus casas, esto ante la cuarentena que ya cumple más de 10 días en todo el país, en toda Venezuela. Otra noticia que se suma a toda esta situación es que Fede Cámara Zulia ha asegurado que el 20% de los productos alimenticios ha incrementado de precio, esto ante la escasez de combustible en el estado Zulia, lo que ha obligado a los comerciantes y a los empresarios de la región a comprar el carburante en el mercado negro, en el mercado paralelo, es decir, que 20 litros de combustible, 20 litros de gasolina llegaría a costar $40 en el mercado negro. Esto ante el cierre de la mayoría de las estaciones de servicio durante esta cuarentena y la falta de colaboración por parte de las autoridades regionales para surtir de gasolina o de gasoil a los distintos vehículos que pertenecen a las empresas y a los comercios de la región zuliana. Mientras tanto, la invitación que han hecho las autoridades ante toda esta situación es que los ciudadanos se mantengan en sus casas, si no van a ser detenidos por las autoridades policiales del estado Zulia y llevados a sus casas posteriormente. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Más de 7 millones de venezolanos están regados por el mundo, pero en época de coronavirus y cuarentena han hecho vida, se han organizado para poder de alguna manera ayudarse como comunidad venezolana. Por eso a esta hora nos vamos a España con Andrea Prosdoshimi. Ella nos va a hacer un balance de cómo avanza la situación en este continente europeo. Viviendo la cuarentena desde Madrid, una situación bastante delicada, bastante crítica, muchos infectados a diario, muchos fallecidos. Tuvieron que habilitar la pista de hielo más grande que tenían para colocar a los cadáveres porque la morgue se quedó pequeña. Habilitaron la Feria de Madrid, la más grande, con 5.500 camas para poder meter a los enfermos. No podemos salir a la calle, estamos en casa y lo peor es que hay personas que siguen trabajando y hay empresas que no cierran sus puertas para seguir facturando y hay personas con casos positivos dentro de esas empresas y es bastante delicado porque no solo ponen en riesgo a los trabajadores sino a la producción. Es una empresa de comida y a las personas que están a su alrededor. Esperemos que esto pase pronto porque la verdad es un poquito desesperante. No hay abastecimiento en los supermercados porque todo el mundo compró como si no hubiese un mañana para no salir. Así que hay que tratar de no salir a la calle, quedarse en su casa, desinfectar llaves, celulares, todo, hasta que todo esto pase. Extendieron el estado de alarma hasta el día 12 de abril, pero esto va para rato. Está empezando y esto es algo bastante gordo y va a extenderse. Estas 2 semanas son las más críticas porque en estas 2 semanas se definen los nuevos síntomas que se van a manifestar en las personas infectadas o lo que se puede postergar de lo que estamos viviendo. Así que nada, mucha fuerza, tranquilidad y lo único que nos están pidiendo es que nos quedemos en casa y eso es lo que vamos a hacer. Mucha conciencia y a ver en qué momento superamos todo esto, que es un problema mundial.
De España nos vamos a Panamá. Allá tenemos a nuestro compañero Rodolfo García para que nos cuente cuál es el balance a esta hora de los panameños y también los venezolanos que hacen vida en Panamá con la cuarentena y el coronavirus. Te escuchamos, Rodolfo. Así es, Carla, amigos de Impacto Venezuela, tal como lo dices, la situación con respecto al COVID-19 no ha sido diferente a las de otros países. Hoy, el Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado 989 casos y 24 fallecidos. Ya ha subido la cifra a 24 fallecidos de ayer. Para hoy ya han sido 7 los que han fallecido a costas de este virus que nos acecha al mundo entero. Carla, es importante señalar que hoy se cumple 5 días desde que el gobierno nacional ha decretado la cuarentena total en el país. Cuarentena que, debo decirte, no ha sido cumplida en su totalidad por la ciudadanía panameña. También es importante señalar que el día que se decretó esta cuarentena estuvo acompañada de una serie de medidas económicas, así como también el proceso de cómo iba a ser la compra en los supermercados y farmacias del país de los ciudadanos para adquirir los productos de primera necesidad. Y se acordó, se llegó a la conclusión de que iba a ser por el último número de cédula de cada persona en un horario específico, tan solo 2 horas por día. Carla, también es importante señalar que el gobierno ha implementado algunas medidas económicas que buscan aliviar un poco lo que ha sido el impacto económico, lo que ha llevado a una crisis económica en el país y en el mundo entero también, producido por este virus. Es importante también señalar que la Asamblea Nacional de Panamá está discutiendo un anteproyecto de ley que busca precisamente esto, aliviar un poco lo que ha sido el impacto económico que está teniendo el COVID-19. Carla, estaremos atentos a las informaciones que se generen en Panamá con respecto a esta situación para llevárselas a ustedes, amigos de Impacto Venezuela. Amigos, estamos en vivo para Impacto Venezuela. Recuerde darle clic a la campanita y suscribirse para recibir todo tipo de notificaciones. Amigos, la pandemia ha traído consigo que ocurran hechos increíbles en el mundo, como algunos animales que tenían más de 60 años que no habitaban en algunas zonas, pues ahora aparecen. Dejemos que sea nuestro compañero Jesús Albino quien nos cuente de qué se trata todo esto, y además de unos videos hermosísimos que él pudo compartirnos el fin de semana a través de nuestras redes sociales @ImpactoVE, y allí pues hizo alusión a un conjunto de ballenas que tenían un espectáculo en el mar increíble. Te escuchamos, Jesús. Hola, Carla, efectivamente el contacto lo establecimos desde el oriente de Venezuela para llevarles información sobre lo que es el avance de esta pandemia mundial en esta región del oriente de Venezuela. Recordemos, según parte oficial, hay 65 casos sospechosos en esta entidad. 2 personas han dado positivas desde la detección del primer caso y ya pues fueron dadas de alta médica, pero están bajo supervisión. Además, 5 personas se encuentran actualmente bajo observación médica y aisladas, pues presentan síntomas sospechosos y se está a la espera de las pruebas que se les hicieron para saber si son positivos a COVID-19. Entre otras situaciones, pues continúan las fallas en el servicio de agua potable hacia el oeste de la entidad. Y también durante este domingo se registraron algunas fallas en el servicio eléctrico en algunas zonas. Respecto a casos o noticias positivas durante este hecho, es que ya desde hace varios días los pescadores que trabajan en el Parque Nacional Mochima y en las inmediaciones de este lugar han sido sorprendidos gratamente por algo que no pasaba hace cerca de 50, 60 años, y es la aparición de ballenas. Ballenas que están llegando hacia estos lugares, y además la aparición de otras especies marinas como delfines y algunas especies de peces que no se conseguían durante mucho tiempo en estas aguas, están volviendo a tomar terreno. Pero vamos a ver
parte de los videos que nos hacen llegar los pescadores. Llegué a bordo ahora y... Eso sí está bacano. Me pedí barra por doble, garra por tabacán. Estos videos se han hecho virales durante el fin de semana porque es impresionante observar estas ballenas en este lugar. Además, recordemos, volviendo a lo que es el COVID-19, que es importante mantener la cuarentena, es importante quedarse en sus casas, evitar salir, evitar tener contacto con otras personas. Esta es la única barrera comprobada que hay hasta el momento para prevenir la enfermedad. Recordemos que no hay vacuna, no hay tratamiento específico, comprobado. Entonces, quédese en su casa, con su familia, cuídese y cuide a los suyos. Es la información, Carla, que tenemos desde el oriente de Venezuela. Continuamos contigo. Gracias, Jesús, por tu reporte. Nos vamos ahora al estado Vargas, las costas venezolanas. Allí está nuestra compañera Ami Torres. Queremos que Ami nos haga un balance de cómo avanza la situación del coronavirus en esta zona, porque allí hay una situación de escasez de agua impresionante. Lugares que tienen más de 1 año, 2 años, que no reciben el vital líquido por tubería. Y recordemos que la Organización Mundial de la Salud, todos los expertos han señalado además que es necesario lavarse las manos durante el día aproximadamente 2 veces. Vamos a escuchar a Ami Torres. Efectivamente, Carla, hay gran preocupación en las familias debido al incendio de gran magnitud que se registró la tarde-noche de este domingo en el relleno sanitario de Santa Eduvigis, sobre todo porque justamente se cumplen 2 semanas de la cuarentena social y colectiva en el estado Vargas, que ya suma 10 casos positivos de COVID-19. Supimos que efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana junto a bomberos de Vargas y Protección Civil estuvieron trabajando arduamente durante este domingo para mitigar las llamas. Sin embargo, durante este lunes todavía se aprecia gran cantidad de humo, afectando sobre todo a las comunidades aledañas al relleno como Barrio Aeropuerto, Guaracarumbo, El Campito, Huiquén, Zamora, entre otras. Es importante mencionar que ante las campañas de prevención para evitar el contagio del COVID-19 se le insta a la población sobre la importancia de no adquirir ningún tipo de afección respiratoria, situación que se complica con esta humareda, sobre todo por tratarse de un basurero. Esta es la información que te podemos ofrecer a esta hora y con ella volvemos el pase a los estudios. Gracias, Ami, por tu reporte. Nos vamos a Caracas. Allí tenemos a nuestra compañera Natalia Roca para que nos cuente a esta hora qué opina la gente, cómo está haciendo el caraqueño para conseguir comida, para comprarla a un precio accesible. Recordemos que Caracas es una ciudad que mantiene cerca del 80% de economía informal, es decir, que tienen que salir a la calle día a día para poder llevar el sustento a sus hogares. Te escuchamos, Natalia. Bien, Carla, establecemos esta comunicación desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Me acabo de encontrar un señor muy amable. Señor, me llama muchísimo la atención. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo hace usted, señor, para sobrevivir en Venezuela tras 15 días de cuarentena, sobre todo en una Venezuela donde hay una paralización laboral? ¿Cómo hace usted para sobrevivir, por ejemplo, con la pensión? Es muy complicado eso. El dinero no alcanza para nada, hay que estar haciendo milagros. Aparte de poder conseguir algo de comida y los costos. Eso queremos conocer. Hoy está usted caminando para conseguir comida. ¿Desde qué hora? No, acabo de salir ahora. Ayer sí estuve temprano hacia San Martín y no conseguí todo lo que necesitaba. Por ejemplo, el día de hoy, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Conseguir todo? En la medida de lo posible, que si me alcanza el dinero que cargo en el bolsillo. ¿Cuánto, por ejemplo, tenemos hoy de dinero? No es mucho. ¿Cuánto aproximadamente? No es mucho, no pasa de $5 lo que tengo ahora. 5 millones. $5. $5. Ah, perdón, $5. ¿Qué podría comprar usted con $5 aproximadamente? No mucho.
no mucho de verdad. Gracias, señor, usted es muy amable. Espero que consiga todo. ¿Su nombre y su apellido? Ángel Salgado. Gracias, muy amable. Bien, pues él es una de las personas que de la tercera edad camina por la ciudad de Caracas. Fíjense cómo él camina con su bastón para conseguir comida, para conseguir el sustento. Y sin embargo, en un día no consigue todo lo que necesita. Y su presupuesto el día de hoy son $5. En una Venezuela que gana apenas $5 de sueldo mínimo. Eso es justo lo que gana el venezolano. Gracias, Carla, por este contacto. Precisamente como les contamos, una de las situaciones que más ha golpeado al venezolano con el coronavirus y la cuarentena tiene que ver con la escasez de alimentos y cómo falla el transporte en tiempos donde no se puede echar gasolina, no se puede surtir de gasolina fácilmente en cada una de las estaciones. Veamos el siguiente informe. Aunque el estado Carabobo aún no registra casos positivos de coronavirus, las medidas de aislamiento social siguen intensificándose. Para aquellos carabobeños que obligatoriamente deben acudir a sus diferentes puestos de trabajo, el acceso a los servicios básicos para cumplir con su labor representan una verdadera odisea. ¿Por qué si nosotros los médicos que estamos activamente en los hospitales, por qué nos tenemos que calar una cola 3, 4, 5 horas si nosotros servimos al pueblo? Si nosotros somos los que estamos dando la cara en los hospitales. No solamente yo he pasado por esto, muchísimos de mis compañeros. Me parece muy injusto el maltrato que nos están dando, esta cola que nos ponen a hacer. El transporte público no solo se ha vuelto escaso en diferentes zonas. Usuarios que usan este medio denuncian que conductores imponen su tarifa diariamente. Las alternativas, tomarlo o dejarlo. No, pues primero y principal, están exagerando el pasaje. No tenemos, por lo menos yo soy de la tercera edad, tengo 64 años, cobro la pensión 250, no me lo dieron en efectivo porque los bancos no están trabajando. Y entonces me cobran 10 bolívares, si no, no me montan. Ahorita yo por lo menos estoy de permiso porque me fracturé un brazo, pero por lo menos para irme a hacer los rayos X y esa cosa no he ido, porque es en Naguanagua. Entonces todos los carros aquí en Naguanagua, estaba comentando aquí con el compatriota que todos los carros en Naguanagua son de gasolina y no hay carro para Naguanagua, ni siquiera habilitado. Para los pequeños comercios de alimentos ubicados principalmente en las zonas más humildes de la entidad, la situación no parece ser diferente. La falta de combustible impide movilizarse y con ella realizar la reposición de inventario. La señora Claudia tiene una pequeña bodega en un sector popular en Guacara. Cuando le preguntamos sobre cómo laborará durante la cuarentena, esto nos respondió. Bueno, ahorita estoy trabajando con lo que tengo en existencia porque ya por la cuestión del tema de la gasolina y también por lo que se ha dicho de que estamos en un momento de pico de la enfermedad, pues no he querido salir. Puedo tener mercancía para 3 días, como de repente se me puede acabar en 2 porque sabes que a veces la gente con las compras nerviosa y después que se acabe, pues como diría si estuviera en un local, bajaré la Santa María. Hay como 3 bodegas, y a cerrar esas 3 bodegas ya a la gente se le va a hacer difícil ir para el centro por medio de, porque no hay transporte y tienen que coger bien lejos a pie por ahí a comprar mercancía. Y en el centro también está cerrado, por la misma falta de combustible. Reportó desde el estado Carabobo Ignacio Yaguare. Somos Impacto Venezuela. Regresamos a Venezuela para conocer a esta hora lo que es tendencia en redes sociales. Nuestro punto de contacto, @ImpactoVE. Yo quisiera conocer, tras la paralización laboral, ¿cómo hace usted para generar ingresos económicos? Bueno, ya es difícil, pues coño, hay que trabajar, bueno, yo trabajo lo que se puede, pues ya a las 10 tengo que cerrar porque para venir a la policía y mandar a cerrar ya. ¿A las 10 de la mañana? 10 de la mañana. Que no se puede, ya a esa hora ya no se puede, ya del país no se puede abrir más. Ya. ¿Y cómo hace usted, mi señor, por ejemplo, para conseguir comida? ¿Cómo hace? ¿Qué tan difícil puede ser? Bueno, ahorita llego a la casa, bueno, me voy a pie y a ver qué consigo por allá para comprar. Por ejemplo, el día de hoy, ¿ha conseguido algo? Hoy no. ¿No ha salido? No he salido. ¿Pero va a salir? Sí, pues tengo que salir a comprar. ¿Es muy difícil? A veces es difícil. ¿Qué tan difícil puede ser para ustedes? Yo los veo a ustedes muy jóvenes, conseguir comida en Venezuela. Coño, bastante jodido, en verdad. ¿Cuál es el objetivo de ustedes hoy en calle? Salimos a
al médico. ¿Van al médico? Sí. ¿Qué tienes? Estoy embarazada. ¿Y cómo ha sido ese proceso, sobre todo en cuarentena, para poderte atender? Difícil. ¿Más difícil que antes? Sí. ¿Por qué es difícil? Cuéntanos. No se consigue pase eco, no se consiguen inyecciones, no se consigue nada. Es difícil. ¿Y el tema de la comida, cómo hacen? Muy difícil también, pero ahí vamos. ¿Cómo ha hecho el venezolano para conseguir comida? ¿Qué tan difícil puede ser? Mire, está difícil porque uno tiene que moverse, porque en la casa ¿cómo hace para ser reales? Para comer. Yo tengo 5 muchachos, ¿cómo me quedo en la casa? Tengo que moverme como puedo. Por ejemplo, usted vende cambur. Vendo cambur y me defiendo ahí como puedo, pero hasta que me dejen trabajar. Exactamente. ¿Entiendes? ¿Y para usted qué tan difícil puede ser conseguir comida cuando ya deja de trabajar y sale a la calle por fin a comprar? Ay, mi amigo, para encontrar la comida hay que moverse uno para arriba y para abajo para ver cómo compra, porque está difícil la cosa. A pie, porque ¿qué va a hacer? Con carro, tengo carro, pero no puedo moverlo. Por el tema de la gasolina, la escasez. Por la gasolina y porque no te dejan pasar por ningún lado, entonces preferiría andar a pie. Estamos en vivo para nuestro canal de YouTube Impacto Venezuela. Usted le da clic a la campanita para suscribirse y recibir todo tipo de notificaciones. De esta manera me despido. Yo soy Carla Salcedo Flores. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestros hogares, cumpliendo la cuarentena en un teletrabajo, pero todos desplegados tanto en Venezuela como en Bogotá, para que usted se mantenga informado a través de Impacto Venezuela.